Hoy y mañana vamos a hablar sobre el gran líder Moisés. Y hoy vamos a pedir al Señor que nos ayude a comprender cómo la comunión que Moisés tenía con Dios le fortaleció en todo momento en su liderazgo. Y claro, aunque estamos hablando de una figura de liderazgo, lo que hizo Moisés en realidad es lo que debemos hacer todos nosotros. Por eso hoy vamos a hablar de Moisés, un líder consagrado. Y vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre que habitas en la inmensidad, estamos agradecidos por tu palabra que nos da la guía que necesitamos para poder aprender a consagrarnos a ti. Te pedimos ayúdanos en nuestro caminar contigo en el nombre de Jesús. Amén. La historia de Moisés es sin duda alguna una historia fascinante. Tuvo sus altibajos, aunque fueron más sus momentos altos, en mi opinión, pero es un hecho que a veces las cosas no siempre funcionaron como él hubiera querido. Sin embargo, lo que caracterizó la vida de Moisés fue su comunión con Dios. Y esto lo fortaleció también en los momentos más difíciles de su ministerio. Y le ayudó también a sobrellevar los éxitos, porque también los éxitos necesitan de la guía y el cuidado de Dios, porque nos pueden de alguna manera embriagar. Pero hoy quiero que consideremos, y como nuestra lección nos invita a hacerlo, un poco la forma en que se comunicaba Moisés con Dios. Y vamos a ir al capítulo 33 de Éxodo, porque ahí vamos a encontrar parte de la conversación que tiene Moisés con Dios, luego de un gran pecado que ha cometido el pueblo de Israel. Pero vamos a concentrarnos un poco aquí en esta conversación. Dice desde el verso 15 en adelante, Moisés respondió: si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Pues, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que andes con nosotros, y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos, y te he conocido por tu nombre, respondió Jehová a Moisés. Entonces dijo Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Jehová le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro, y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia, y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Luego dijo Jehová: aquí hay un lugar junto a mí. Tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Nota lo interesante de esta conversación, de esta oración, es que Moisés ora, expone sus pensamientos, sus pedidos, y Dios responde a esa oración. Y qué hermoso debe ser oír la voz de Dios, ¿no? Bueno, yo siempre digo eso, pero seamos muy francos. Para poder escuchar la voz de Dios tenemos que reconocer que la voz de Dios nos va a confrontar. Más bien, muchas veces yo sé que me parezco más al pueblo de Israel que a Moisés. Qué bonito sería escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Pero cuando el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Le pidió a Moisés que no quería escucharla. Nota, renunció al privilegio de escuchar la voz de Dios el pueblo porque le tenía miedo a la voz de Dios. Claro, porque la voz de Dios nos confronta. A nosotros nos gusta pensar que sí nos gustaría escuchar la voz de Dios hasta que la escuchamos, porque siempre la estamos escuchando. En algún momento Dios la hace audible para nosotros. Puede ser a través de un sermón, puede ser a través de un vídeo, de una reflexión, de una lectura, de la lectura de la Biblia, que es la que tenemos que hacer todos los días. Pero cuando nos sentimos confrontados, allí como que ya no queremos escuchar. Pero en cambio, Moisés tenía una relación tan profunda con Dios que Moisés podía hablar con Dios y podía comunicarse de tal manera que
Dios le podía decir lo que pensaba y Moisés lo aceptaba en su corazón. Y esto nos habla de la importancia que tiene que nosotros estemos dispuestos a seguir la dirección de Dios, las respuestas de Dios, a aceptarlas, incluso aunque vayan un poco en dirección contraria a lo que nosotros pensamos. Pero parte de lo que hacía de Moisés un hombre de oración consagrado era su disposición para interceder. Y hay dos ejemplos, les voy a dar la cita, pero solo lo voy a comentar brevemente acá. En Éxodo capítulo 32, versos del 1 al 14, se nos recuerda la historia cuando Aarón hizo un becerro de oro. Y ese fue el gran pecado del pueblo de Israel. Acababan de celebrar el pacto con Dios y ahora están haciendo un becerro de oro. Y el siguiente momento en el que Moisés intercede lo encontramos en Números 12, cuando María se puso a murmurar contra Moisés y contra su esposa. Pero veamos las dos narraciones y veamos una por una. Mira el caso de Aarón. Dios le había concedido grandes privilegios ya y luego lo constituiría su sumo sacerdote. Pero qué interesante es que Moisés intercede por Aarón y por el pueblo. Moisés podría haber dicho, miren, ustedes se lo buscaron y pues yo no tengo nada que hacer porque ustedes se lo buscaron. Pero en cambio, él, como dice Hebreos, prefiere llevar la carga porque sabe, conoce el carácter de Dios y sabe que puede apelar al amor de Dios, a la misericordia de Dios. No porque no haya un juicio. Claramente Dios dice, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia o del que tenga misericordia. Pero la oración de intercesión de Moisés nos abre el corazón de él para saber que estaba dispuesto a ir hasta lo último, incluso por aquellos que le dañaban. Y ese es el caso con María, su hermana, su propia hermana, que lo critica, lo murmura de su esposa. Y cuando Dios emite un juicio, Moisés intercede. Moisés intercede para que María pueda ser restaurada. Y de nuevo, cualquiera podría decir, bueno, al fin y al cabo se la buscó porque estaba hablando de mí y de mi esposa. Pero Moisés prefiere ir ante Dios e interceder. Él pudo haber permitido que simplemente Aarón y María recibieran lo que merecían, porque lo merecían. Sin embargo, Moisés aquí ejemplifica el espíritu de un verdadero hijo de Dios, que está dispuesto a perdonar, que está dispuesto a interceder, que cuando ora a Dios, no ora pidiendo el juicio sobre los demás, sino que Dios obre para salvación. Y esto lo vamos a ver reflejado luego más adelante en toda la Biblia y especialmente en el Sermón del Monte. El Señor Jesús enseñó que debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, porque al fin y al cabo eso es la perfección. Cuando la Biblia en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, no está hablando de impecabilidad, está hablando de ser misericordiosos con los demás. Así como nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, nosotros debemos extenderla hacia los demás. Y Jesús cuenta parábolas sobre esto, como la parábola de los dos deudores. Y esto nos permite también pensar en cómo crece nuestra relación con Dios cuando estamos dispuestos a perdonar. No en balde, el Señor también dice que así como perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden, así recibiremos el perdón de Dios. Es decir, tenemos un corazón dispuesto a perdonar, estamos reflejando el carácter de Dios, porque Dios está dispuesto a perdonar. Pero si nosotros no queremos perdonar, entonces también estamos renunciando al perdón de Dios, porque Dios no puede darnos algo que nosotros no queramos compartir con otros. El perdón es una bendición y por lo tanto también debemos extenderla a aquellos que la están necesitando.
Y de eso trata la oración intercesora. La oración intercesora tiene que ver con aprender a perdonar, no porque sea fácil, sino porque es lo correcto, porque es lo que refleja el carácter de Dios. Pero para lograr eso, necesitamos una comunión con Dios constante. ¿Qué es lo que tenía Moisés? Esos 40 años que pasó en Madián, nos dice Patriarcas y Profetas, le sirvieron mucho para desaprender el orgullo y la suficiencia propia. Ahí en comunión con Dios aprendió a depender de Él. Esto fue lo que lo capacitó para luego convertirse en el gran líder que fue. No porque no fuera importante la instrucción que recibió. De hecho, como estadista, poeta, legislador, no tiene parangón Moisés. Y todo eso lo aprendió en Egipto. Pero Dios le ayudó a pulir todo eso con el carácter correcto. Y esa comunión es la que Dios espera que nosotros tengamos con Él, a fin de también pulir nuestros talentos y que puedan servir para su obra. Así que hoy la pregunta que tenemos para hacer es: ¿cómo podemos nosotros aprender a amar a otros al punto de estar dispuestos a interceder por ellos? Vamos a hablar un poquito más de esto todavía el día de mañana, pero hoy que nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón el hecho de que Dios anhela comunicarse con nosotros. Y tal como Moisés y Dios se comunicaban, Dios quiere tener esa relación con nosotros. Tal vez no vamos a oírlo audiblemente, pero como estudiamos ya 2 semanas atrás, estas 2 últimas semanas, quiero decir, tenemos su palabra para poder escuchar su voz. Tenemos aquí el mensaje de Dios. Y si queremos oírlo, pues lo vamos a escuchar. Como dice el Señor, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esos 2 elementos, la oración y el estudio de la Biblia, son los que nos permiten crecer en esta relación, que es una relación que tiene por objeto la transformación de nuestro carácter. Y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude. Así que gracias por ver este comentario, este contenido, y gracias por compartirlo con otros también. Dale un buen like y hazlo llegar a más personas, a todas las personas que puedas, tal vez en tu iglesia, en tu familia, en tu grupo pequeño, para que otros puedan tener esta otra perspectiva. Porque sé que hay varias perspectivas entre los comentadores que habemos aquí en internet. Aquí te ofrezco una y te doy gracias por estar siempre pendiente del otro lado de la pantalla. Nos estamos escuchando y viendo el día de mañana, así que vamos a darle gracias a Dios porque podemos comunicarnos con Él. Bondadoso Padre, gracias te damos porque tal como con Moisés tú quieres que tengamos una relación contigo. Y hoy pedimos sabiduría para cada día ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a hablar con franqueza, pero también ayúdanos a vivir el amor de tal manera que podamos interceder por otros. Ayúdanos siempre a llevarte nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras angustias, pero también las angustias y dolores de aquellos que nos rodean, incluso de aquellos que nos han hecho mal. En el nombre de Jesús oramos. Amén.